Odín. En el mito, se nos relata que en el principio de los tiempos, Odín era capaz de ver lo que pasaba en los 9 mundos, pero no podía, sin embargo, ver el futuro. Al ser la sabiduría una de sus virtudes, tenía la inmensa necesidad de conocer el futuro, pues se dice que él concedió a los hombres la curiosidad. Sabía que quien bebiera las aguas del pozo del Urd obtendría la omnipotencia, de forma que acudió allí y pidió a Mimir, su guardián, que le permitiese beber de las aguas del pozo. Conocedor del valor de la sabiduría absoluta, le exigió al dios que dejase algo a cambio, un tributo, uno de sus ojos, lo cual simbolizaba para los dioses la diferencia entre la belleza y la fealdad. Odín, sin dudarlo un momento, extrajo su ojo izquierdo y se lo entregó a Mimir, el cual lo arrojó a las profundidades del pozo, para que permaneciera allí por toda la eternidad. De esa manera, Odín obtuvo el poder de la omnipotencia, lo que le otorgaba el don de ver el pasado, el presente y el futuro. Más adelante, en un enfrentamiento entre la familia de Mimir y la familia de Odín, los Aesir, Mimir fue decapitado y Odín tomó su cabeza y la colocó junto a él, haciéndola hablar por medio de la magia, lo cual la convierte en una fuente inagotable de conocimientos. Odín poseía grandes riquezas. Entre sus pertenencias se encontraba la temida lanza de la mitología, la llamada Gungnir, la cual siempre daba en el blanco. Se decía que cuando alguien era golpeado por esta lanza creada por los enanos, la sensación era tal como si de un terremoto se tratara. Odín la utilizaba tanto como para causar discordia como para calmarla. Invocado en el campo de batalla, él podía conceder la victoria o por el contrario denegarla, que se decía que el mismo dios arrojaba su lanza desde la retaguardia. Sin embargo, su carácter dispar hacía que en ocasiones diese la victoria a quien menos lo merecía. También Odín poseía animales sagrados, los cuales cumplían determinada función para diferentes propósitos. Por ejemplo, tenía 2 cuervos llamados Munin, la memoria, y Ujin, la reflexión, los cuales abandonaban Asgard todas las mañanas y regresaban al anochecer, con noticias de todo el mundo que le susurraban a su oído, mientras descansaban en sus hombros. También poseía 2 lobos, llamados Heri, el glotón, y Freki, el voraz, a los cuales alimentaba de la comida que había en su propia mesa, y que lo acompañaban por todo Asgard. También era suyo el caballo Sleipnir, un corcel mágico de 8 patas, el cual era el más rápido que cualquier dios u hombre hayan cabalgado. También contaba en Asgard con 2 palacios construidos y dedicados a él. Uno es el Valaskhalf, un enorme castillo construido con plata por los dioses, en la montaña más alta de sus tierras, en donde se encuentra su trono, desde el cual observaba lo que ocurría en todos los 9 mundos. El segundo castillo era más glorioso que el primero, pues su construcción era enteramente de oro reluciente, donde se encontraban los grandes salones del Valhalla, morada de los guerreros caídos y que fueron los más destacados en la batalla. Eran llevados por las valquirias hasta ese lugar, para convertirse en miembros del ejército personal de Odín. Más adelante, Odín compartió con los humanos las runas, las cuales son la lengua de los poetas. Caracteres que en ellas estaban grabados lo utilizaban entallados de madera y piedra, además de colocarlo en las hojas de sus espadas. Son el origen de todo conocimiento y de cada fuerza. Odín obtuvo estos conocimientos convirtiéndose en el primer Erilas, o gran sabio de las runas. Para aprender el arte de las runas y la adivinación, se colgó de un árbol llamado Yggdrasil, el árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces, el que sostiene los 9 mundos, atravesado por su propia lanza durante 9 días y 9 noches, en un sacrificio que se ofreció a sí mismo. Estando colgando del árbol, no recibió comida ni bebida alguna, y al ver en lo más profundo, entre gritos de dolor, tomó las runas y se desplomó a la tierra.
En algunas ocasiones, antes o después de los combates, se realizaban sacrificios de algunos prisioneros en honor a Odín. En el caso particular de los sacrificios a Odín, las técnicas utilizadas eran ahorcamientos, empalamientos con lanzas afiladas o cremaciones. Ahora que conocemos características propias de Odín, estamos preparados para pasar al siguiente nivel y hablar de las historias de guerras y sucesos que nos relata el mito. Odín es de los pocos dioses que interactuaban físicamente con el mundo que crearon. Y es que se nos cuenta que Odín disfrutaba caminar por todos los senderos, veredas y caminos del mundo. Es por ello que se le llamaba el Vegtarm, o el caminante. También se le llamaba el Gagnard, o conocedor del camino. Odín era conocido como el dios de los viajeros. Con un viejo sombrero, un abrigo de oscuro color y una vara que hacía las veces de bastón, se desplazaba por los caminos como un peregrino, ocultando siempre su aspecto y verdadera naturaleza, apareciendo generalmente como un hombre de avanzada edad, con una larga barba, motivo por el cual se le llamaba Harbar, que significaba barba gris, y también se le conocía como Langbar, o barba larga. Durante sus viajes, a menudo sucedía que, para poder pasar la noche, pedía hospedaje tanto a las residencias de soberanos como a las casas de personas humildes. Esta es la razón por la cual a veces es llamado también Hest o huésped. Y de hecho, en el pasado, todos los caminantes que reclamaban hospitalidad eran recibidos por temor a que cualquiera de estos fuera el dios, oculto bajo alguna de sus tantas apariencias. Bajo el nombre de Grimnir, Odín llegó como huésped al palacio del rey Heorot, quien sospechó de él, y lo torturó cruelmente manteniéndolo encadenado al calor de un intenso fuego. Después de revelarle algunos secretos de naturaleza divina y parte de sus numerosos epítetos, Odín se mostró como quien realmente era, y el rey corrió arrepentido a liberarlo, pero en su camino tropezó y murió atravesado por su propia espada al caer. En el relato se nos cuenta que un jinete tuerto con un ancho sombrero y de capa azul se encontró con un herrero, al cual le pidió que herrase su caballo. El herrero, quien estaba un poco suspicaz, le preguntó al jinete dónde había pasado la noche anterior, a lo que el jinete mencionó lugares tan distantes que el herrero lo tomó como mentiroso, pero que el extraño jinete relató que había pasado mucho tiempo en el norte y que había combatido en muchas batallas, pero que ahora se dirigía hasta Suecia. Cuando el caballo estuvo herrado, el jinete lo montó y dijo entonces: «Soy Odín», y entonces se alejó velozmente de aquel herrero asombrado. Al día siguiente tuvo lugar la gran batalla de Lena en el año 1208, destacando que esta fue la última batalla en la cual los escandinavos atribuyeron su victoria a Odín. La furia espiritual que caracteriza a Odín no solo se manifiesta en batalla, sino que también es reflejada en composiciones literarias. Es por ese motivo que Odín también es considerado el dios de los poetas. Se dice que siempre hablaba en verso y que fue él quien inició el arte de la poesía en Europa del Norte. La poesía es considerada un poder sobrenatural, cercano a la magia, ya que la calidad del poeta que improvisa estaba reflejada en su capacidad de predicción, lo cual no estaba lejano a las labores que realizaban los magos. Según nos relata Havamal, Odín trabajó como ayudante en la granja de Vaugi durante todo un verano para conseguir la hidromiel de la poesía que su hermano, Sutung, había obtenido de los enanos. Este la había escondido en el centro de una montaña con su hija Gunnlod como guardiana. El dios trabajó en la granja hasta que supo dónde encontrar la hidromiel. Luego sedujo a la isla de Sutung para que le permitiese beber un sorbo, y cuando por fin tuvo acceso a la hidromiel, la bebió de golpe. Entonces se transformó en un águila y escapó del lugar. La hidromiel de la poesía, junto con el conocimiento de las runas, le dotó de su gran capacidad poética, la cual era suprema e inigualable.
Pero cuando robó la hidromiel, parte de esta fue derramada a la tierra, y esto dio a los hombres la habilidad del canto. La sabiduría de Odín es fruto del conocimiento, la magia y la poesía, todo a la vez. Es conocedor de los misterios de los 9 mundos y de sus orígenes, pero también del destino de cada uno de los hombres, así como de su propio destino y el del universo. Siendo poseedor de este conocimiento, Odín disfrutaba de apasionadas discusiones con otros individuos que eran muy sabios. Bajo el disfraz de Gagnard, arriesgó su vida cuando el gigante Vafthrûdnir, cuya erudición era ampliamente reconocida, lo desafió a un duelo de sabiduría sobre el pasado, el presente y el futuro. El gigante contestó rápidamente a todas las preguntas, pero bajo su disfraz, el dios le preguntó finalmente qué fue lo que Odín le susurró al oído al hijo de Balder en su pira funeraria. El gigante en este punto reconoció la identidad de Odín, ya que era regla que quien hacía la pregunta debía conocer la respuesta, y esa respuesta era conocida solamente por el propio dios. Así, el gigante perdió el duelo. En otra ocasión, haciéndose pasar por un hombre llamado Gestumblindi, o el huésped ciego, desafió a un rey llamado Eidrek a un duelo de adivinanzas. Una serie de preguntas, ambos contestaron sin dificultad, por lo que Odín realizó la última pregunta, la misma que le había hecho el gigante tiempo atrás. Ante esta pregunta, el rey intentó matarlo, pero el dios escapó bajo la forma de un halcón. Odín sin duda era el indiscutible gobernante de los dioses y los mortales, dotado de habilidades que muchos dioses alrededor del mundo envidiarían. Poder supremo mágico, literario y guerrero, todo confluido en un ser fuera de nuestro entendimiento.